Comenzamos cada semana, voy a darle más. Ahí sí. Nos vamos a tomar entonces unos segundos de silencio, ¿cierto? Para poder prepararnos mental y emocionalmente para la clase de hoy. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Ratson. Amén. Entonces, porción 31 del estudio de la Torá del Zohar, ¿sí? Emor. El nombre de esta porción es Emor. Emor significa literalmente decir. Dijo. Es como decir en un verbo presente. Estás diciendo. Y los que leyeron la porción de la Torá, me imagino que lo leyeron ayer, deben saber todo lo que habla. Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas nomás de lo que habla la porción, porque el texto del Zohar que vamos a estudiar hoy, con el que vamos a conectar hoy, tiene harto que hablar, ¿sí? Harto bien interesante, así que la parte introductoria no va a ser tan larga como otras veces, quizás. La porción comienza, bueno, esta porción continúa, ¿cierto? Como casi todas las porciones del libro de Vaikra, de Levítico, continúa exponiendo reglas, ¿cierto? Reglas, normas, comportamiento, estatuto, etc. Pero aquí se centra en principalmente, al principio al menos, en las reglas, las leyes para los Kohanim. Para los Kohanim. Y aquí vamos a introducir, creo que es un concepto nuevo, creo que es un concepto que no he explicado antes. Así que Mariana, hola Mariana. Que no he explicado antes, ¿cierto? Hemos hablado, voy a hacerles una pregunta, a ver quién me responde correctamente por el chat. Hemos hablado de la Torá, ¿cierto? Y que en la Torá se enseñan, ¿cierto? Se revelan las mitzvot, ¿cierto? Las que se traducen erróneamente como mandamientos, pero que en verdad son acciones o no acciones de conexión. Entonces, ¿alguien sabe, se acuerda, tiene presente, cuántas son las mitzvot? ¿Cuántas son en total todas las que aparecen en toda la Torá? Muy bien, Karina, 613. Bien, 613 mitzvot. ¿Se acuerdan? De esas 613 mitzvot se pueden dividir de varias maneras, ¿sí? Me están diciendo que se escucha más bajo que otras veces. ¿Todos me pueden confirmar que se escucha más bajo para revisar si el tema del volumen de mi micrófono? Por favor, porque no quiero seguir hablando si no está saliendo bien la clase. Yo te escucho bien, Perfecto. perfectamente. Ya. Creo que es Karina. No, yo creo que es Carla la que tenía problemas con el audio. Que sea los audífonos. ¿Sí? Voy a revisar. Sí, porque yo tengo el volumen como lo tengo siempre, sí, regularmente lo tengo ahí. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? La Torah, los mandamientos de la Torah, ¿cierto? Las mitzvot. De estas mitzvot, estas 613 se dividen en dos grupos y en tres tipos. Esto lo hemos dicho, pero a mí me gusta repetirlo hasta que se lo aprendan. Ya al menos ya sé que más de algunos aprendió que son 613. ¿Sí? Esta división en dos grupos, activos y pasivos, ¿cierto? Acciones y no acciones. ¿Alguien se acuerda cuántas son? Las acciones y las inacciones.
La Karina dice hay una cantidad que es la misma que la cantidad de huesos del cuerpo humano. Sí, hay una de las dos que es la misma cantidad de huesos. ¿Cuál es esa? ¿Se acuerdan? Las dos tienen que ver con partes del cuerpo humano. Ya las vamos a repasar. Son 248 acciones que se corresponden con los 248 huesos principales del cuerpo y 365 inacciones. O sea, no hacer. Hay más que abstenerse de lo que hay que hacer. Esas 365 se corresponden, ¿cierto?, con los 365 días del calendario solar, para que no se me olvide, y además con los 365 venas, tendones y ligamentos del cuerpo. Bien. Además, las mitzvot de la Torah se dividen en 3 tipos de mitzvot. ¿Sí? Una que se llaman edot, que tienen que ver con manifestaciones físicas, testimonios, cosas visuales. Otra que se llaman mishpatim, que son mitzvot de conducta, de tratamiento entre uno y otro, convivencia. No mentir, no robar, no casarse no acostarse con la mujer del prójimo, no tener sexo inapropiado con animales, o sea, inapropiado de ninguna forma, ni con animales, ni con niños, ni con muertos, etc. Y luego están los hukim, que son los que no tienen una explicación tan clara, que pareciera no tener sentido, pero tienen un sentido. Esas son las 3. Ahora vamos a añadirle una cuarta cosa, que aquí no está tan definido cuál es el número, así que no es importante que se lo aprendan, pero hay que entender lo siguiente. De las mitzvot, ¿cierto? Que hay algunas de las que uno puede decir, ok, me voy a abstener de esto, por ejemplo, las mitzvot alimenticias, ¿cierto? Que dice que tal y tal y tal animales no se comen. Perfecto. Esas aplican a todo el mundo, ¿sí? La mayoría de todas estas mitzvot aplican a todo el mundo, pero hay algunas que aplican, por ejemplo, solo a las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, la Torah dice que cuando la mujer menstrua, ¿cierto? Luego tiene que purificarse de su menstruación, que eso es lo que llamamos, ¿cierto?, hacer mikve. Que esa obligación la tiene solo una mujer que es llamada en hebreo eshet, o sea, una mujer que está en familia, o sea, una mujer que tiene vida sexual activa, ¿cierto? Tiene que purificarse antes de volver a tener intimidad. Esa sería una mitzvah para mujeres. Por ejemplo, estaba la mitzvah de circuncidar al varón al 8º día. O eso solo se puede hacer en un varón, ¿cierto? En un hombre, porque no lo puede hacer una mujer. Entonces hay algunos que eran solo de mujeres, otros que eran solo de hombres. Estaba otra mitzvah, por ejemplo, que como las de esta porción, que solo son del Cohen, de los Kohanim. Vamos a decir al tiro lo que son los Kohanim. Y por lo tanto no lo tenía que cumplir todo el pueblo. Para poder entender esta parte, hay que recordar que el pueblo de Israel, esto es lo literal, esto después vamos a ver que tiene un paralelo en lo interno, como todo lo que está literal en la Torá, tiene un paralelo en lo interno. El pueblo de Israel tenía, por decirlo así, 3 estirpes, o como 3 grandes grupos sociales bien delimitados. Todo el pueblo de Israel, las 13 tribus, o sea, las 12 tribus más la tribu de Leví, todos eran israelitas. ¿Estamos de acuerdo? De esas 13 tribus había una tribu especial. ¿Cuál era esa tribu especial? Que era distinta a las otras tribus, que de hecho no era contada, por eso siempre se habla de 12, aunque fueran 13. ¿Quién se acuerda? Muy bien, Dafne. Leví, la tribu de Leví, ¿sí? Que era la tribu sacerdotal, la tribu de servicio. No tenían tierra propia, sino que su tierra era en el templo, o en la zona del templo, o en tierras prestadas para ellos. No tenían trabajo secular, solo se dedicaban a servir. Entonces teníamos los israelitas, luego teníamos una tribu especial, los levíim, los levitas. ¿Qué eran los levitas? Una tribu que fue apartada para el servicio. Entonces ellos, toda su vida era dedicada al servicio. Trabajaban en las labores complementarias del templo. Los levitas eran los que cantaban, dirigían las oraciones, muy importante, atendían a las personas, preparaban los utensilios, etcétera, lo que se ocupaba en el templo. Ahora, dentro de los levitas, ¿cierto? Recordemos que Moisés y Aarón eran de esa tribu, eran levitas. Dentro de los levitas había un pequeño grupo, más pequeño aún, que tenía
también roles de servicio, pero roles más especiales. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Alguien lo sabe? Eran parte de la tribu de Leví. Por cierto, tenemos los israelitas, dentro de los israelitas sacamos una tribu, los levitas. Eso eran como otra estirpe, otro grupo de un nivel como espiritual apartado, ¿cierto? Superior. Y luego tenemos dentro de los levitas al otro grupo, al tercer grupo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese grupo? Les voy a dar la pista. Eran descendientes de Aarón. ¿No? No importa, no importa, no importa si lo saben. Eran los Kohanim, los sacerdotes. ¿Sí? O sea, los sacerdotes eran, dentro de la tribu de Leví, Leví tuvo 4 hijos. Dentro de esos 4 hijos, ¿cierto? Vino un descendiente que fue Aarón. Aarón tuvo descendencia de uno de los hijos de Aarón. Vino Elazar, de Elazar. Vino Pinjas, y de los descendientes de Pinjas, todos los descendientes de Pinjas son Kohanim, sacerdotes. Los sacerdotes tenían labores mucho más elevadas y mucho más como privilegiadas, pero a la vez de responsabilidad. Eran los que estaban, ¿cierto? Los que presentaban las ofrendas, los que presentaban los alimentos dentro del templo, los que hacían la labor sacerdotal, los que entraban al templo, al lugar santo del templo. Los levitas estaban afuera. Los que estaban en el lugar santo, los que hacían el intercambio, la expiación, etc. Y dentro de los levitas había, perdón, dentro de los Kohanim, de los sacerdotes, había uno especial, ¿cierto? Dentro de todos esos había uno especial por generación. Y lo era mientras viviera. O sea, un rol vitalicio, que era él. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? El más importante de todos los Kohanim, había uno especial, ¿cierto? El primero fue Aarón. ¿Alguien sabe cómo se llama? Sí, Josué. ¿Puede escribirlo? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿El Cohen Agadol? El Cohen Agadol. Muy bien, gracias, José. El Cohen Agadol. El sumo sacerdote, o el sacerdote grande, sacerdote mayor, por decirlo así. El primero fue Aarón. Era un título vitalicio. Entonces, el Cohen Agadol era Cohen Agadol hasta que moría. O sea, el Cohen Agadol fue Cohen Agadol, y cuando moría, su hijo tenía que adquirir el rango, su descendiente. Si no era su hijo, su nieto, pero otro de su misma estirpe. Y el Cohen Agadol, además de todo, ¿cierto? Que mientras era Cohen, hacía labores de Cohen. Cuando se volvía Cohen Agadol, ganaba un servicio más, que era un privilegio más, pero era una responsabilidad más. Era el único que podía entrar al lugar santísimo, el Kodesh Kodashim, el sagrado de los sagrados, dentro del templo, donde estaba el arca, ¿cierto? Que tenía los ángeles. Una vez al año podía entrar ahí, y era el único israelita vivo que podía decir el nombre de Hashem. Lo decía una vez al año, el Yom Kippur, adentro del templo. Para que nadie escuchara cómo se decía, porque era el único que lo sabía en ese momento, o sea, solo su estirpe, o sea, el sacerdote anterior lo sabía, se lo enseñaba a él. Habían unos leones en el templo, se hacían rugir los leones, se tocaban unos chufares, hace todo un ruido mientras él estaba ahí. Entonces ahí decía, antes de presentar la sangre, decía el nombre. Y ahí se activaba, y ahí había una cosa asombrosa que ocurría. Entonces tenemos tres divisiones dentro del pueblo. Tenemos israelitas, levitas, Kohanim. Y dentro de los Kohanim, uno especial, pero son 3 permanentes. Entonces también habían mitzvot, ya dijimos, mitzvot positiva y negativa. Mitzvot de 3 tipos distintas. Mitzvot para hombres y para mujeres. Y dentro de los hombres estaban los hombres que eran levitas, tenían mitzvot particulares, que por ejemplo transportar el tabernáculo cuando lo desarmaban. Luego estaban los Kohanim, que tenían mitzvot particulares de ellos, como
comer las ofrendas, presentar la ofrenda en el templo, revisar las casas que tenían plaga, etc. Y luego está el Cohen Agadol, que tenía varias labores. En esta porción de la Torá, igual la hice larga parece, ¿eh? Pero bueno, en esta porción de la Torá se van diciendo cuáles son las labores de los Kohanim. Se dan ordenanzas ciertos de acción y otras de abstención. Por ejemplo, se le prohíbe a los Kohanim casarse con mujeres divorciadas, ¿cierto? O con mujeres que tuvieran un pasado de promiscuidad. Solo a ellos, no todo el pueblo, solo a ellos. Se les prohíbe contaminarse con ciertos tipos de muertos. O sea, cualquier israelita podía tocar un muerto, después se purificaba, los Kohanim no. Los Kohanim solo se podían purificar, se podían impurificar por ciertos muertos, su papá, su mamá, su esposa, su hermana no casada, etc. Y se mencionan también labores que tenía solo el Cohen Agadol. En este momento solo Aarón, ¿cierto? Después sus descendientes lo iban a seguir. Hay varias. Una de esas, bueno, ya les expliqué la del día Yom Kippur, que esto se dijo, ¿cierto? Un poquito antes, en Levítico 16. Una de estas labores que a mí es una de las que más siempre me ha llamado la atención, desde que la aprendí, era que él tenía que preparar, ¿cierto? Y hacer las conexiones para que se encendiera la menorá. Todos excepto Josué, aquí no va a permitir a Josué que conteste, ni a Juanito tampoco. ¿El resto alguien sabe qué era la menorá? Yo sé que Josué sabe y Juanito sabe, por eso quiero saber si alguien más sabe qué era la menorá. Puede decirlo por el chat o por el audio, como les sea mejor. Ya, la Dafne dice dónde se prenden las velas de Hanukkah. Sí y no. ¿Está buena la respuesta? No es la respuesta precisa, pero está buena, sí. Era un candelabro. Sí, era un candelabro. ¿Sí? Claro, originalmente las velas de Hanukkah se prendieron ahí. Gracias, Dafne. Era este candelabro, ¿cierto?, de 7 brazos. ¿Cierto? Que estaba ahí en el templo, que era de oro macizo. Este candelabro tenía unas escalinatas, como unos pisos, y luego se subía el Cohen y tenía que todas las mañanas y todas las tardes llenarlos de aceite, ¿cierto? Preparar las mechas en esta dirección hacia adentro. Y luego, esto se explica mucho mejor en la porción de Halot Ha, que lo vamos a ver después, pero lo tenía que preparar, luego bajaba el Cohen, decía las conexiones y ¡pum!, se encendía. El fuego era un fuego sobrenatural. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice en la porción Bealot Ha? Y lo explica el Zohar, que cuando se encendían estas luces, las luminarias de la menorá, los israelitas que estaban durmiendo se despertaban solos en la mañana. Es asombroso, el mejor despertador de la historia. Se despertaban a hacer sus rezos, ir al templo, etc. De este punto en particular, que tiene que ver con encender la menorá, es que les quiero hablar este día en la conexión especial del Zohar. Así que vamos a ir al texto que vamos a escanear hoy. Mientras hacemos el escaneo, yo voy a desactivar el video. Ya, nos vamos a concentrar. Vamos a, ¿cierto?, tomarnos unos segunditos para poner atención, ¿cierto?, una atención especial en esto, porque vamos a escanear, ¿cierto?, a conectar con la energía del verso del Zohar de esta semana, que es el verso 15 de la porción Emor del Zohar. El Zohar Emor, verso 15. Bien concentrados, bien enfocados. Recordemos que cada vez que nuestros ojos pasan por encima de estas letras, están atrayendo la energía, y mientras más concentrados y conscientes estemos, con más potencia
nos conectamos con esta energía de transformación y de programación espiritual. Voy a poner un cursor para que me están diciendo que se ve el logo de la cámara. ¿Les tapa el texto? ¿Me pueden confirmar si les tapa el texto? Ya. Sí que me preocupé de achicarlo más. Ya, ahí tiene que ver con la pantalla de cada uno. Si están en el teléfono, pónganla de lado para que la cámara le tape el texto, porque no sé cómo eliminar esa ventanita. No sé cómo sacarla de la pantalla. Entonces, de hecho pueden moverla a la parte del texto en español en sus pantallitas si quieren, para que no les tape el texto en arameo. Se puede mover la pantallita, se puede cambiar. ¿Sí? Ahí sí, ya bien, ya, perfecto. Gracias por ayudarse entre ustedes, eso es notable. Entonces, bueno, nos concentramos entonces. Voy a poner la flechita ahí en el texto para que lo sigamos todos juntos. Leemos el sobre. Be'al yedei de kahana de naharin botzinin bekola. Eila betata la mechdo heido. Uleashkeha heido bekol citrin. Beadlekuta de botzinin. Deja tarin ilein al yedei de kahana. Leishtakha hidu bekol citrin. Beilin inon adlikuta de botzinin. Uketoret. Beja ukina. Shemen uketoret isameach lev. Leemos en castellano. Y por la mano del Cohen, las luminarias iluminan todo, arriba y abajo. Así, entonces habrá regocijo y la alegría abundará en todas las direcciones, derecha e izquierda, con el encendido de las luminarias. Es debido a estos dos servicios realizados por el Cohen que la alegría abunda en todas las direcciones, el encendido de las luminarias y el incienso. Como ya hemos explicado, ungüento e incienso alegran el corazón. Acá hay algo bien interesante, vamos a ir explicándolo punto por punto, ¿sí? Parte por parte. Lo primero entonces que nos dice el texto acá es, hay que entender, esto es súper importante, que es cierto que en los textos sagrados las palabras nunca están de más, o sea, siempre hay un por qué lo dijo así y por qué no lo dijo de otra manera, ¿sí? Entonces, el texto nos dice, en el arameo dice, ve al yedei de kahana, ¿cierto? Dice, por la mano del Cohen. Al decir por la mano del Cohen, al decir por la mano de alguien, también quiere decir muchas veces la acción. No necesariamente significa la mano, ¿sí? O sea, como una mano, sino que significa la acción. Entonces dice, por la mano del Cohen, o sea, por el actuar del Cohen, las luminarias iluminan todo. Esto primero lo podríamos entender literal. Claro, el Cohen va, pone las velas, y cierto, y estas velas iluminan. Pero es súper importante, esto es súper importante, que cada vez que el Zohar ocupa la palabra todo, como iluminan todo, resplandece todo, sana todo, ese todo tenemos que interpretarlo de manera más que literal.
tenemos que interpretarlo como una iluminación o como un aspecto universal en cuanto al sistema cósmico. Por eso es que le añade el Zohar, ¿cierto? Acá dice, Botzinin Kola, Bekola, o sea, ilumina todo. Eila Betata, arriba y abajo. Los términos Eila Betata, ¿sí? Eila Betata, que son arriba y abajo, a veces, para que entiendan lo que quiere decir el Zohar, a veces se traducen como el cielo y la tierra. Eila arriba se traduce como el cielo y Tata abajo, que significa la tierra, el mundo material. Entonces, cada vez que se habla de esto influye arriba o abajo, o esto se comporta arriba y abajo, está diciendo que esa acción que se lleva a cabo, el Cohen, ilumina tanto el mundo material, o sea, claro, la menorá iluminaba el templo, y como el mundo espiritual, o sea, esa acción, esta mitzvah del Cohen, que era, ¿cierto? Por su mano se encendían las velas, perdón, no las velas, las lámparas, las luminarias. Esta mitzvah, como todas las mitzvot, tienen un efecto físico y un efecto metafísico. Y esto es lo primero que quiero detenerme hoy día. Todos nosotros los que estamos en esta clase, y todos los que van a ver esta clase después cuando esté grabada, y todos los que la van a ver después cuando se haga pública la próxima semana, todos sabemos al menos una mitzvah. Una mitzvah, o sea, una acción que la Torah dice que podemos hacer o dejar de hacer, que podemos hacer, o sea, que podemos aplicarla. O sea, podemos decir, ya, dejaré de hacer esto o haré esto. Me gustaría pedirle a los que están, si pueden por el chat, los que quieran, no están obligados, si pueden escribir ahí alguna que conozcan. Positiva o negativa, algo que se hace o algo que no se hace. ¿Sí? Este ejercicio tiene un propósito. Si alguien puede, por el chat, poner ahí y decir, honrará al padre y la madre, muy bien, ¿cierto? O sea, respetará. Esto lo vimos la Karina, se acuerda de la última clase del Zohar. Ahí hablamos de honrar al padre y la madre. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir una mitzvah? La luna nueva, sí. Las velas de Shabbat, bien, ¿cierto? Las velas del Shabbat son parte de una mitzvah más grande, que es santificar el Shabbat, pero sí, gracias Lorena. Las bendiciones diarias, claro, las bendiciones diarias no son la mitzvah en sí. La mitzvah era los sacrificios diarios, que están reemplazados por las oraciones. No comer sangre, dice Paula, muy bien, es una de las mitzvot de alimentación. Bien, ¿alguien más quiere compartir alguna mitzvah que se acuerda? La atención de comer ciertos alimentos, muy bien, sí, son más general, ahí hay varias mitzvot distintas. Bien. Bueno, veo que hay varios, si alguien quiere seguir poniendo en el chat mientras seguimos hablando, súper bien, ¿eh? Bueno, con esto la idea, lo que quería llevarlo en la clase, es a que todos sabemos al menos una mitzvah, ¿sí? O sea, me imagino que acá las personas que están exponiendo estas mitzvot, las cumplen, por algo las exponen. ¿Mm? Entonces, tenemos que saber y tenemos que recordar de manera así, potente, cada mitzvah que decido hacer y la hago lo mejor que puedo, y cada mitzvah que decido abstenerme de hacer y lo hago lo mejor que puedo, crea un efecto que impacta toda la realidad. No solo mi realidad cercana, impacta toda la realidad. A veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Y esto necesito explicarlo. Después vamos a ir a lo de las lámparas puntualmente, pero tenemos que recordar esto. El sistema en el que nosotros vivimos, el sistema cósmico en el que nosotros vivimos, es un sistema que está ordenado siguiendo un concepto, por decirlo así, que se los voy a escribir ahí en la pantallita para que se lo aprendan. No es fácil, es uno de los conceptos que a mi parecer cuesta más entender,
y que además cuesta decirlo. Se los voy a escribir aquí. A ver. Ahí está. Hishtalshelut haolamot. ¿Alguien sabe, a lo mejor lo escuchó, por ahí lo leyó, qué significa Hishtalshelut haolamot? Si no, no me extrañaría porque tampoco es un concepto que esté tan en los libros así como expuesto, ¿sí? Bueno, este concepto, el concepto de Hishtalshelut haolamot, se podría traducir al castellano, ¿cierto? Como de muchas maneras, pero a mí me gusta este término, interinclusión de las realidades. Hay quien le llama concatenamiento de los mundos, interconexión de los mundos. A mí me gusta traducirlo como interinclusión de las realidades, o sea, cada realidad está interincluida, está conectada con una parte interior de la otra. El mejor ejemplo que podemos usar para esto es, por ejemplo, la estructura del alma, que ya la vamos a usar después en la misma clase. Tenemos Neshama, tenemos Ruach, tenemos Nefesh. ¿Cierto? Neshama, el alma que se manifiesta en la parte mental, el pensamiento, la idea. Ruach, la parte de los pensamientos del corazón, que llamamos emociones. Y Nefesh, los instintos físicos materiales del cuerpo, ¿cierto? De la necesidad de supervivencia. Son 3 grados, pero cada grado está conectado con el otro. Tiene un punto de conexión mediante el cual el que está por encima influye en el que está por abajo, y el que está por abajo envía señales al que está por arriba. ¿Bien? Los que tomaron el curso introductorio, o los que han leído un poco más de Kabbalah, o han seguido clases hace tiempo, se recordarán que también, dentro de Nefesh, del nivel de instintivo del alma, existe Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh y Neshama de Nefesh. O sea, adentro de ese nivel propio hay 3 niveles. Los instintos de los instintos, digamos, las emociones de los instintos y los pensamientos de los instintos. Que gracias al cielo, la ciencia moderna ha descubierto que de verdad tenemos sentimientos a nivel instintivo, de la tripa, digamos, y tenemos incluso pensamientos. Se han descubierto neuronas en el sistema digestivo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En una parte del sistema también existen en un nivel como interior las otras partes del mismo sistema. También lo hemos hablado en relación al árbol de la vida. 10 sefirot, y dentro de cada sefirot hay 10 sefirot. Y dentro de esas 10 sefirot hay 10 más. Entonces todo está conectado. O sea, Nefesh está conectado con Neshama mediante el aspecto de Neshama que está dentro de Nefesh. Por eso que también los pensamientos influyen ahí. Josué dice algo interesante. Dice, también puede ser en cada mundo se solapa Keter y Malhut de ambos mundos. Claro, cuando uno ve el árbol de la vida, ve que Keter del mundo de la acción es Malhut del mundo de la formación. Y Keter del mundo de la formación es Malhut del mundo de la creación. Y así. Sí, Josué, al menos en uno de los órdenes es así. Todo eso que ya hemos visto nos indica eso. Entonces, cada parte del sistema dentro de sí tiene una copia, una fotocopia, una reducción fractal del sistema. Por lo tanto, cada cosa que ocurre en una parte del sistema inevitablemente impacta todo el sistema. A veces más fuerte, a veces no tan fuerte, pero lo impacta. Por eso, esto me acuerdo que una vez se lo escuché decir al maestro David Ben Saken, que él contó que su mujer estaba yendo a una clase, no sé de qué, Reiki parece, no me acuerdo bien. Entonces le dice que la mujer le contaba y le dijo, qué interesante, de la energía, dijo, pero que lo que a él, sin menospreciar ningún otro conocimiento, pero lo que a él le llamaba la atención de la Kabbalah, del conocimiento cabalístico,
es que el conocimiento cabalístico te lleva a entender que tu acción genera un impacto a nivel cuántico. O sea, genera un impacto directo o indirecto en toda la realidad. Por eso aquí dice que al encender los candelabros, ¿cierto? O sea, las lámparas, se iluminaba todo. Y la betata, o sea, el mundo material, claro, obvio, si prende una vela, el mundo material se ilumina. Pero además el mundo espiritual, al menos los aspectos espirituales de ese espacio material, también se encienden. También hay cosas, pasan cosas a nivel cósmico. Pero si ese espacio entendemos que tiene interinclusión con sus correspondientes en todos los otros mundos, quiere decir que la acción impacta también en todos los mundos. No nos tenemos que olvidar entonces, antes de cada acción, antes de cada decisión, entender lo bueno que hago por el mundo, lo bueno que hago, mis acciones positivas, impactan en el mundo para bien. Y lo contrario, también lo impactan. Si yo disfruto del placer y me siento bien y me siento contento, esa energía de alegría que enciende, por ejemplo, Binah, porque la alegría es Binah, enciende Binah, influye en mi Binah de mi propio árbol y influye en el Binah cósmico del mundo de Malhut, y como consecuencia influye en el del mundo de la acción, y el mundo de la acción influye en los otros mundos y se genera un estímulo de alegría en el universo, por consecuencia de la alegría que yo experimenté. Por eso que cuando hablamos de conciencia colectiva, realmente podemos decir que la conciencia colectiva es poderosa, genera movimientos muy intensos a nivel cósmico. ¿Sí? Espero que esa idea quede clara antes de que sigamos avanzando. Fíjese que dice que así entonces, o sea, como consecuencia de esto, habrá regocijo y la alegría abundará en todas las direcciones, derecha e izquierda. También cuando un texto del Zohar nos diga todas las direcciones, derecha e izquierda, quiere decir, ¿cierto?, que esto influye en todo, en el pilar derecho y el pilar izquierdo completo, ¿cierto? Con el encendido de las luminarias. Aquí está hablando de una mitzvah en particular. Esto es muy importante. Dice, es debido a estos dos servicios realizados por el Cohen. Yo les dije que habían tres cosas que hacía el Cohen especiales. Una es la de Yom Kippur, esa se hace una vez al año. Pero las otras dos se hacían todos los días, que dice que son las que están acá, dice. Debido a estos dos servicios realizados por el Cohen, que la alegría abunda en todas las direcciones. O sea, una manera de activar en todo el sistema alegría es el encendido de las luminarias y el incienso. O sea, además el Cohen también encendía todos los días una mezcla que se llamaba Ketoret, el Ketoret, que era una mezcla de 11 especies mezcladas en 13 partes. Y aquí cita un texto, dice, como ya hemos explicado, ungüento e incienso alegran el corazón. Este ungüento se refiere al aceite que se ocupaba para encender las lámparas, y el incienso alegran el corazón. Entonces quiere decir esto que para traer alegría, ¿cierto?, a este mundo, ¿cierto?, el Cohen encendía las lámparas y el incienso diario. Ahora vamos a llevar esto a lo personal, a nuestro ser interior. ¿Qué creen ustedes, ya dejando de lado lo literal, de un hombre que era un Cohen, que prendía unas lámparas, en nosotros? Viendo a lo que vimos al principio de la clase, que habían 3 grados, que había de personas, etc., ¿qué creen ustedes que representa dentro de nosotros el Cohen? ¿Sí? El sacerdote. Porque el Cohen es el que enciende las luminarias. Por lo tanto, quiere decir que ya sabemos que todo tiene correspondencia en la Torah, con un aspecto interno del ser humano. Entonces quiere decir que para encender las luminarias interiores, que también vamos a decir que lo que son, tiene que haber un Cohen en nuestro interior. ¿Qué creen ustedes que es el Cohen? La Karina dijo Keter. No, Karina no es Keter. Keter y el pensamiento son dos cosas distintas. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Quiere aportar?
Josué quiere decir algo. Karina está cerca, no es precisa. Josué dice que se le ocurre que es equivalente a la Sefirá. La Sefirá que representaron es Hod. Ya, en este caso no. Gracias, Josué. En este caso no. Es otra la dinámica para poder entender qué es lo que es el Cohen. Gracias igual. Porque aquí no dice que es el Cohen Gadol, que era Aarón, sino que el Cohen. Solo ocupa el término Cohen. ¿Alguien más se le ocurre? Ya. Es súper importante para que nosotros vamos entendiendo cómo funciona la Kabbalah, que nosotros entendamos, ¿cierto? Esto lo hemos dicho, que la palabra Kabbalah es paralela, se escribe con las mismas letras que la palabra Akbalá, que significa paralelo, paralelismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 4, sabemos que estamos hablando de los 4 mundos. Cuando hablamos de 10, siempre hablamos de las 10 sefirot. Cuando hablamos de 7, las 7 sefirot inferiores. Cuando hablamos de 3, en este caso 3 que están uno por encima del otro, estamos hablando de los grados del alma. Entonces, Nefesh, en este nivel representa los israelitas, Ruach representa a los levitas, y la Neshama representa a los Kohanim. ¿Sí? A los Kohanim. Ahora bien, de los Kohanim era un Kohen el que hacía eso en cada generación, el sumo sacerdote. Por lo tanto, incluye al otro aspecto, la Neshama y la Hayá. Representa, la Karina dijo el pensamiento, eso es la mitad. Representa las ideas y los pensamientos. El Kohen es nuestro sistema espiritual e intelectual. O sea, es lo que sabemos. Es nuestro poder espiritual e intelectual. Eso es el Kohen. Entonces, aquí dice que esto que lo hemos explicado a nivel literal, a nivel también un poco cósmico, tenemos que entenderlo a nivel personal. Por la mano del Kohen, las luminarias iluminan todo arriba y abajo. ¿Cuál es el Kohen entonces? El Kohen es la Neshama, ¿cierto? El nivel del alma, nuestros pensamientos, nuestras ideas. ¿Cuáles son las luminarias? Las luminarias son 7. La menorá tenía 7. Entonces las luminarias son las 7 sefirot inferiores. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, que están ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos diciendo? Que el texto del Zohar nos dice que el Cohen, acá arriba, enciende, por mano del Cohen, se enciende las 7 luminarias. O sea que a partir de las ideas y los pensamientos, se enciende. Pero yo les dije que los textos sagrados nunca entregan una palabra de más. Y por algo en este párrafo ocupa la palabra al-yedé, dice el Zohar, por la mano. En el árbol de la vida, ¿qué es la mano? ¿Cuáles son las manos? Sabemos que Keter es el cráneo, Jochma y Binah son los hemisferios cerebrales, Tiferet es el corazón y los órganos vitales. Gesed y Geburah, bien Dafne, bien Josué. Gesed y Geburah son las manos. Bien Dani, son las manos. Entonces, por las manos de Neshama se encienden las 7, o sea, Gesed y Geburah del nivel de Neshama son las que van a encender las 7 luminarias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que recordar el sentido profundo de Gesed y Geburah. Gesed es dar, Geburah recibir.
¿sí? Gesed es amor, Geburah es respeto. Si estamos hablando de la Sefirot en el nivel de Neshama, hay una cosa que se llama también el poder mental. Tenemos el poder emocional. Cuando hablamos a nivel de Ruach, poder emocional. Los vamos a mencionar los poderes emocionales de los 7. Las 7 lámparas son poderes emocionales que se pueden encender, ¿cierto? Para iluminar todo, arriba y abajo. Gesed es amor, Geburah es respeto, Tiferet es empatía, Netzach es confianza, Hod es sinceridad, Yesod es verdad, y Malhut es humildad. Amor, respeto, empatía, confianza, sinceridad, verdad, humildad. Esos 7 son las emociones raíces que hay que encender con las manos de Neshama. Como Neshama es mental, ¿cuáles son los poderes de Neshama? De Gesed y Geburah a nivel mental, ahí ya no son amor y respeto, porque eso a nivel emocional. A nivel mental son poder de atraer y poder de alejar. Poder de atracción y de repulsión. Ahí se activa la ley de atracción y la ley de repulsión. O sea, sabemos que en lo práctico atraemos desde la vibración del corazón, o sea, del nivel emocional. Desde el nivel emocional es que atraemos o repulsamos a las personas y a la realidad. La abundancia, el amor, la amistad, la atraemos a través de la vibración espiritual. Pero el poder o la información para que eso sí, sea así, surge de acá, de los pensamientos y las ideas. Entonces, volviendo al Zohar, ¿cierto? Volviendo al Zohar, ¿qué dice? Por la mano del Cohen, o sea, desde los pensamientos, ¿cierto? Las ideas, pensamientos del Cohen, de la Neshama, ¿cierto? Por la mano, o sea, lo que la mente desea atraer, lo que el alma desea atraer y lo que el alma desea alejar, ¿cierto? Las luminarias iluminan todo. ¿Qué quiere decir entonces? Esto confirma lo que hemos hablado. Nuestras emociones van a surgir como respuesta a lo que pasa en nuestra mente, pero aquí ya estamos puntualizando. Nuestras emociones se van a encender a nivel de generar regocijo y alegría, que es porque esto es clave. Aquí lo que habla es de generar, ¿cierto? Iluminar con regocijo y alegría. O sea, para que tengamos una vida feliz, una vida alegre, que abunde, dice ahí, en todas direcciones, tiene que ser esta la dinámica. Yo tengo que tener súper claro las ideas y los pensamientos referentes a qué es lo que quiero en mi vida y qué es lo que ya no quiero en mi vida. Personas, conductas, situaciones, trabajo, etcétera, etcétera. Yo tengo que saber eso. ¿Qué es lo que quiero atraer y qué es lo que quiero alejar? Lo tengo que saber acá. Tengo que tener claridad. Cuando lo sé y desde ahí me permito sentir, desde ahí, desde lo que sé, me permito sentir, entonces mis emociones, el amor, el respeto, la empatía, etcétera, etcétera, se encienden en un nivel de alegría. Y fíjense la conexión que voy a hacer acá. O sea, lo que se enciende es la alegría. Pero yo les dije que la alegría también era el poder emocional de una sefirá. ¿De cuál sefirá? Se lo dije hoy día. Una de las 10 sefirot tiene el poder interno de la alegría. Binah, muy bien, Dafne. Y cada una de las 7 sefirot interiores tiene una binah interior. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo logro aclarar en mi mente qué quiero atraer a mi vida y qué quiero repulsar de mi vida, logro que cada uno de estos 7 aspectos emocionales, ¿cierto? Despierten su aspecto de alegría y por lo tanto su inteligencia. Porque viene a comprensión e inteligencia. ¿Qué quiere decir entonces? Que si me doy el trabajo a nivel espiritual y mental de definir esto no lo quiero más en mi vida, lo quiero repulsar de mi vida, y esto que no tengo aún lo deseo, lo quiero atraer de mi vida, y de ahí me permito
reconocer si lo que estoy sintiendo va en sintonía o no con lo que realmente quiero o no, entonces comienzo a amar inteligentemente, a respetar inteligentemente, a empatizar inteligentemente, a confiar inteligentemente, a sincerarme inteligentemente, a ser honesto inteligentemente conmigo mismo, mi propia verdad, y a ser humilde inteligentemente. ¿Qué significa todo esto? Significa que no voy a dar, que no, ya no doy más de lo que debiera. Significa que ya no bloqueo lo que necesito recibir, sino que deseo. Significa que empatizo hasta el momento preciso y no más. Que aprendo cómo confiar, que aprendo cómo sincerarme, cuándo hablar y cuándo no. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno en general lo escucha, y sé que esto ya lo he dicho otras veces, pero es muy importante que pongan atención en esto. Muchas veces uno escucha a la gente decir, por ejemplo, ay, es que en verdad el trabajo que tengo ya no me gusta, me gustaría un trabajo donde pudiera hacer lo que me gusta y poder tener más tiempo libre. Entonces de repente viene alguien, viene y lo despiden y que hacen trabajo. Se va a perder el trabajo, no sé qué. Entonces, esa persona no se da cuenta que lo que estaba deseando, ¿cierto? Está claro, pero su sentimiento al parecer no estaba en sintonía con lo que estaba deseando, porque se siente mal porque lo despiden. Cuando él está deseando ya no tener ese trabajo, entonces que lo despidan es una respuesta a su deseo, a la mano, ¿cierto? De su Cohen, que dice, ok, encendemos tal o cual aspecto de nosotros desde ahí. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Entonces, cuando uno vaya a sentir algo, primero decir, a ver, esto que está ocurriendo responde a lo que mentalmente digo que deseo. No. Entonces esta emoción no es una emoción que venga del alma, no es una emoción que venga de mi emoción, viene del ego. ¿Sí? O sea, el otro día vi un comentario que me pareció muy interesante, que lo publicó una amiga mía, una amiga judía que se llama Ana Glasnat, que publicó, decía, regularmente escucho a los hombres decir que quieren a una mujer inteligente a su lado. Y luego decía, y yo les pregunto, ¿están seguros? Porque una mujer inteligente es así, es así, es decidida, es definida. Entonces decía, claro, los hombres están súper claros ya, quiero una mujer inteligente. Eso es lo que quiero atraer. Aparece una mujer inteligente, y esta mujer inteligente, por ejemplo, por ser inteligente es exigente, o por ser inteligente es perspicaz, o por ser inteligente trata de motivarlo constantemente. Y a él eso lo hace sentirse mal. ¿Qué quiere decir entonces? Que su emoción no estaba en sintonía con su pensamiento. ¿Significa que tiene que cambiar el pensamiento? Puede ser. O significa que tiene que volver a conectarse y decir, ok, si lo que yo estoy diciendo que deseo es esto, entonces esa es la sintonía que quiero transmitir a mi mundo emocional. Bueno, ¿y cómo hago para transmitir eso a mi mundo emocional? Por medio de las herramientas que nos dieron los cabalistas. La toma de decisiones, que es ¿cierto? Pasa de acá, acá. La toma de decisiones. Decido que mis emociones van a estar en sintonía con mis pensamientos. Segundo, la meditación. Ok, me doy cuenta que estoy sintiéndome mal por algo que yo deseo. O sea, yo deseaba no tener este trabajo, me quitaron este trabajo, ¿por qué me siento mal? No voy a meditar para poner en sintonía mi deseo, o sea, las manos de Aarón, del Cohen, para encender la lámpara del amor, del respeto, de la alegría, de la empatía, etc. Y así. Entonces, esto es clave. Si nosotros queremos vivir una vida de alegría, que es lo que nos promete la Torah, que una persona que va a estar en conexión con la Torah, con la mitzvot, etcétera, va a estar alegre, que es lo que todos queremos, nada que esté triste. Entonces, el primer trabajo es definir cuáles son las manos del Cohen. O sea, qué es lo que ya no quiero en mi vida, para repulsarlo de mi vida y que cuando salga pueda decir, maravilloso, salió de mi vida, y pueda sentirlo, pueda lograr verlo, que está bien que se vaya, y para que cuando aquello que estoy queriendo atraer lo vea, mi emoción no me diga, no, es que eso no es lo que te gusta, sino que diga, no, no, esto es lo que yo quería, perfecto, entonces lo recibo. Y se despierta esa emoción corregida por la inteligencia interior de esa emoción. Vamos a hacer una meditación especial hoy.
sé que estamos justo en la hora, espero que nadie esté apurado. Vamos a hacer una meditación especial hoy, que les va a servir también en sus propias vidas para cuando se vean en esta situación. En decir, mira, esto que está ocurriendo es lo que yo quería y no me está gustando o no me está provocando lo que esperaba. Algo está ahí no conectando. Deseo que las manos del Cohen realmente enciendan mis lámparas. Así que les voy a invitar a que ahí donde están se pongan cómodos. Esta meditación va a tener dos propósitos. El primero, integrar la enseñanza de esta clase. Y el segundo, hacer esta dinámica de llevar las manos del Cohen a encender mis lámparas, poner mis pensamientos en dominancia de mi emoción para que mi emoción sea la que realmente mi alma desea. Les voy a invitar a cerrar sus ojos. Les voy a invitar a tomar conciencia de su cuerpo, de la posición de su cuerpo, la posición de sus piernas, de sus manos, su cuello, ojalá su espalda derecha, el rostro. Vamos a inspirar profundo 3 veces. Inspira. Retén un momento. Libera. Inspiramos de nuevo. Exhalamos. Inspiramos una última vez. Conectamos con nuestra respiración. Liberamos lentamente. Y vamos a intentar mantenernos respirando así. Y vamos a recordar, ¿cierto?, que cada vez que inspiramos se integra el conocimiento que acabo de adquirir. Ingresa a mi nivel de Neshama, ya que la respiración en hebreo se dice Neshima, que corresponde con la Neshama. Entonces al inspirar, estas ideas que hoy día aprendí se integran a mi Neshama y al exhalar bajan a mi mundo emocional, bajan a mi mundo instintivo y se distribuyen nutriendo todo mi ser. Así como acabamos de decir que tenemos que definir qué tipo de luz, ¿cierto? Qué tipo de manos de nuestra Neshama van a encender las lámparas de nuestro mundo emocional. Vamos a conectar y a poner nuestra atención en nuestro hemisferio derecho, mirándolo por dentro, como si nuestros ojos lo miraran. Y luego nuestro hemisferio izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, al centro. Mi atención está en mi cerebro, asiento de mi Neshama. Muy consciente de mi cerebro, voy a visualizar como si su interior fuera luz, una luz entre dorada y plateada que ilumina mi cerebro completo. Y veo cómo esta luz comienza a filtrarse por el centro de mi cerebro, a través de mi bulbo raquídeo, a través de mi cerebro, pasa por detrás de mis ojos, pasa por detrás de mi nariz, de mi boca, de mi cuello, baja por mi garganta y envuelve mi corazón. Y desde mi corazón, que se ilumina en un tono amarillo muy fuerte, esta luz se expande a mis brazos, al resto de mis órganos vitales, a mis piernas, a mi órgano sexual y a mis pies. Y tomo la decisión conscientemente, y lo digo en voz alta, de que yo propio me escuche,
decido que mis ideas, mis pensamientos y la información de mi alma definan mis emociones y mis acciones. Me conecto con esta decisión, inspiro profundamente para integrar este conocimiento, lo mantengo y libero lentamente, sintiendo cómo esta luz va llenando todo mi sistema. Y así agradecido y contento, más contento que cuando empezó la clase, abro los ojos. Antes de que se vaya, les quiero hacer un pequeño recordatorio. Espero que que la hayan disfrutado la clase y hayan disfrutado la meditación. El próximo lunes 11 no hay clase del Zohar. La clase la voy a grabar yo. Sí, pensaba grabarla el domingo a las 8:30 de la noche. Si alguien puede estar conectado, buenísimo. Si no, igual se las voy a enviar. ¿Por qué el lunes no va a haber clase del Zohar? Porque el lunes por la noche es Lag BaOmer, el día 33 del Omer, el aniversario de la elevación espiritual de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y aunque estemos online, lo vamos a celebrar. La publicidad va a salir mañana para que se inscriban. Va a estar el formulario ahí en las redes sociales de Kabalife, así para que lo tengan presente. Bueno, les doy gracias por haberse conectado. Espero que la clase les haya gustado, les haya hecho sentido, la meditación la hayan disfrutado y la apliquen en sus vidas. Y espero que nos veamos pronto. Que estén muy bien. Chau, chau.